Bueno, chicos, vamos a seguir con el concepto de base de un espacio vectorial. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe, escuchamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Dale, muchas gracias. Bueno, sea B un K espacio vectorial, es decir, un conjunto de vectores, que es un espacio vectorial definido sobre un cuerpo K, ¿no es cierto? Un conjunto de vectores M que tiene x1, x2 y xn como vectores, es decir, n vectores. Ese conjunto es una base de B si es que verifica dos condiciones. Que M genera al espacio vectorial B y M es linealmente independiente. ¿Sí? Ejemplo, llamando E1, o sea, al vector 1, al vector 1, 0 de R2 y E2 al vector 0, 1, el conjunto formado por esos dos vectores se llama la base canónica de R2, es decir, la base usual de R2, ¿no? A ver si me deja dibujar. A ver, si yo tengo por ejemplo, en un sistema de coordenadas, el vector E1 es el 1, 0, es decir, 1 de X, 0 de Y. Este es el vector E1. Imaginémonos que por ahí está el 1, 0, digamos. Acá está el 1, ¿no? Y el 0, 1 es el otro vector que está sobre el eje Y. A este le vamos a llamar vector E1 y a este le vamos a llamar vector E2. ¿Sí? Bueno, entonces, con esos dos vectores se genera todo R2. Son linealmente independientes esos dos vectores. ¿Sí? Porque uno está sobre el eje X y el otro está sobre el eje Y, o sea, son linealmente independientes. Y cualquier vector se puede generar a partir de esos dos vectores. Por ejemplo, ¿cómo yo hago para generar este vector? A ver, ¿cómo hago para generar este vector? Por ejemplo, ese que está acá. Con E1 y con E2. Fácil, trazo una paralela al vector E2. Y esto es E1 multiplicado por un escalar. O sea, más o menos E1, acá hay otro E1 y acá. Este sería como 3E1. Y trazo también por el extremo de ese vector una paralela al eje X. Y esto es E2 multiplicado por un escalar. ¿Sí? Un poquito más grande que E2, digamos. Si quiero generar un vector de por acá, y quiero generar este vector, ¿qué es lo que hago? Es fácil, trazo por el extremo de ese vector uno paralelo a E1 y también, o sea, paralelo al eje X y al eje Y, digamos. Y entonces, fíjense que este vectorcito es la multiplicación de E1 por un número negativo. Menor que 1 porque es más chico que E1, ¿no? O sea, en valor absoluto. Y esto, ese vector es la multiplicación de E2 por un número negativo en valor absoluto menor que 1 también. Y de esa manera puedo generar a partir de los elementos E1 y E2, que son los vectores canónicos de R2,
que constituyen la base canónica de R2, puedo generar todo R2 y son linealmente independientes, digamos. Bueno, unas propiedades. Profe, ¿puede explicar la línea verde? ¿Qué línea verde? O sea, el vector que sale de 0, que hizo en Bueno, color verde. esa es una, como ya lo expliqué la semana pasada, la clase pasada, perdón. Ese vector verde es un ejemplo de cómo se puede generar ese vector verde a partir de la combinación lineal de E1 y E2. Eso lo trabajamos en la clase pasada, yo les había explicado inclusive con 2 ejemplos, que de esa manera se genera las combinaciones. Ese vector debe generar un vector de R. Eso es lo que quiero decir, digamos. Esa base canónica cualquiera, inclusive alguno que esté por acá. Algún vector que esté acá, digamos, uno que esté por acá, uno que esté por acá, uno que esté por acá, cualquiera. Exactamente lo que a mí se me ocurre. Basta con multiplicar los vectores E1 y E2 que forman la base canónica por cualquier escalar positivo o negativo y con eso armo una combinación lineal y genero el vector, cualquier vector que se me ocurra. Es más, todo el plano R2 puedo generar a partir de esos dos vectores. Eso es lo que quiero decir, digamos. Bueno, una propiedad de las bases es si M es un conjunto formado por los vectores x1, x2 y xn, es una base de B, es decir, M es una base de B, si y solo si todo vector de B, que le llamamos X, se puede expresar de forma única como combinación lineal de los vectores de M. ¿Sí? Es decir, si hay unos alfa sub i pertenecientes a un cuerpo K, los x sub i son vectores de una base de un espacio vectorial B. ¿Sí? Entonces, todo vector x, que le llamamos x, perteneciente a ese espacio vectorial se puede expresar de manera única como combinación lineal de los vectores de esa base M. En este caso, los escalares alfa sub i se denominan componentes del vector x en la base M. ¿Sí? Otra propiedad, si tenemos un conjunto de vectores I1, I2 y M que genera al espacio vectorial B, y tenemos otro conjunto x1, x2 y x sub r, es decir, de r cantidad de vectores, que son linealmente independientes, entonces R es menor o igual que M siempre. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo dos vectores linealmente, por ejemplo, si yo tengo dos vectores en un espacio vectorial que genera el espacio R2, por ejemplo. Puede ser que R2 es el plano, ¿eh? Entonces, ¿cuántos vectores linealmente independientes voy a tener ahí? 2. No puedo tener más de 2 vectores linealmente independientes. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo tengo acá este conjunto I1, I2 y M, eso significa que tengo M vectores. Y acá el conjunto X1, X2, XR significa que tengo R cantidad de vectores. ¿Sí? Entonces, en ese caso, y hay un conjunto generador del espacio vectorial y hay otro conjunto de una cierta cantidad de vectores que es linealmente independiente. Entonces, ese segundo conjunto tiene la misma cantidad de vectores que
el conjunto que genera B o menos. ¿Sí? La propiedad 3 dice, si tengo un conjunto de m vectores, y1, y2, y m, y otro conjunto de r vectores, x1, x2 y xr, y ambos conjuntos son bases del espacio vectorial B, entonces significa que ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Es decir, que R es igual a M. Bueno, en la primera propiedad, acuérdense que dice sí, solo sí, ¿no? Si M es una base de B, sí y solo sí, todo vector se expresa de manera única. Es decir, si M es una base, entonces todo vector se expresa de manera única. Es una implicación. Y la otra implicación es si todos los vectores se expresan de manera única como combinación lineal de los elementos de la base, entonces M es una base. Por eso, para hacer la demostración, hay que tener en cuenta esa doble implicación. Le dejo 5 minutos o menos mirando la demostración, a ver si la entienden, y lo charlamos en 5 minutos. Profe, ¿se me escucha? Chico. Tengo una consulta respecto a una una oración que se usa que no logro entender a qué se refiere. Cuando dice genera AB, yo no entiendo a qué se refiere con genera. Estuve leyendo, pero no entendí a qué se refiere. No sé si me puede explicar. Ya vimos ese, lo voy a mostrar. Conjunto por acá. A ver dónde está esto. Por acá. Bueno, ustedes saben que sale borroso ahí porque no sé si es la señal o qué cosa. Bueno, básicamente hay que prenderse de esta idea, digamos. A ver si por ahí está definido, no me acuerdo dónde. Bueno, no encuentro dónde, pero te explico lo que es eso. Cuando un conjunto, a ver, te doy con ejemplos. Un conjunto, por ejemplo, de dos vectores que son linealmente independientes, genera vectores que son linealmente independientes, genera todo el espacio de R3. ¿Qué significa eso? Que yo puedo obtener cualquier elemento de R2, cualquier vector de R2, puedo obtener como combinación lineal de esos dos vectores que generan todo R2. Vos, por ejemplo, decís, a ver, para generar todo el plano, ¿sí? Imagínate el plano del pizarrón o el plano que contiene el pizarrón. Vos decís, bueno, ¿cuántos vectores necesitaré para generar cualquier vector? O sea, para expresar cualquier vector, un vector del pizarrón.
¿cuántos vectores que necesito para expresar cualquier vector que a mí se me ocurra dibujar sobre el pizarrón? Con combinación lineal de esos vectores. Y la respuesta es 2. Es decir, con 2 vectores vos podés generar todo el espacio vectorial R2. Con 2 vectores que son, por supuesto, son linealmente independientes. Digamos. Cualquier vector de R2 es escribir como combinación lineal de esos 2 vectores linealmente independientes de R2. Entonces, generar un vector a partir de otro 2, por ejemplo, a partir de otro 2, si estamos en R2, significa poder escribir ese vector o expresar ese vector en función de la combinación lineal de los otros 2. Bueno, vean esa ¿Es similar al ejemplo que hizo ayer, profesor? Es como que hizo dos líneas, ¿no? Dos vectores y en el medio es sacó otra similar a línea. eso, sí. Es Es algo así, similar ¿no? a eso. Es similar a eso, sí. Pero de todas maneras, acuérdense que acá están muy ligados los conceptos de dependencia e independencia lineal, base, dimensión, etcétera. Eso son temas nuevísimos para ustedes y todos requieren de una importante interpretación geométrica, digamos. Lo que yo les sugiero es que, además de repasar todo esto que estamos viendo, que hay muchos conceptos y muchos son de carácter geométrico, puedan mirar algunos videos de YouTube cuando, por ejemplo, poner cuándo 2 vectores son linealmente dependientes, cuándo son linealmente independientes, a qué se llama base, etcétera, etcétera. Y bueno, eso les va a ir aclarando un poco el panorama. Dale, profesor. Muchas gracias. De nada, mi hijo.
Bueno, ¿alguien me quiere explicar esta demostración? Nadie se anima. Ah, bueno, acá estoy mirando en el chat y me dice que es el internet, que se corta y esas cosas. ¿Es mi internet o se corta el audio? ¿A ustedes se les corta el audio mío? Sí, en ocasiones Sí, profe. se le va su voz. Sí, Sí. profe. Porque es rarísimo porque se supone que yo tengo yo les había comentado la otra vez que cambié inclusive de empresa proveedora de internet, así que me parece que tengo el mejor servicio ya. Yo la escucho bien, profe. Por eso lo que pregunto si no es un problema de ustedes. Ahora está bien, profe, pero antes se cortó un ratito. No, pero hoy hace un rato no estaba hablando, ¿eh? Yo le dejé que ustedes miren la demostración. No, sí, antes de eso se le trababa. Y bueno, Agustina, por ejemplo, me dice en el chat que se me escucha bien. ¿Cuántos más me escuchan bien? ¿2 o 3 más que me escuchen bien? Yo lo escucho bien, profe. Claro, si hay 1 o 2 alumnos que me escuchan bien, entonces no es problema de mi internet, sino el de ustedes, chicos, ¿no? Porque basta con que uno me Yo escuche también lo bien. escucho bien, profe. Claro, por eso, sí. Sí. Entonces, si una persona me escucha bien, ya no es mi internet. A mí me extraña porque yo, a causa de que tenía problemas de alcance, cambié de empresa proveedora y parece que esta funciona bien, ¿no? Hoy en un momento, profe, yo escuché entrecortado la respuesta que le daba al compañero cuando preguntaba. Claro, Después por sí lo eso. escuché bien, pero Sí, pero eso me parece que es el internet de ustedes, chicos. Ahora, si no hay ni una sola persona que me escucha bien, entonces es mi internet. Creo que es correcta esa forma de razonar, ¿o no? Sí, lo otro es que cuando mire grabaciones, en las grabaciones tiene que pasar. Si se Yo a vos, corta por en la ejemplo, grabación también tiene que ser a cortado. vos te escucho entrecortado, por ejemplo, y a la chica que habló recién no. Ajá, mira. Bueno, vamos a mirar la demostración. Si M es un conjunto formado por X1, X2 y Xn, incluido en B, es una base de B, como el subespacio generado, por ser una base, ¿no? Como el subespacio generado por M es el espacio B, considero un X, un elemento, un vector de B, y que existen alfa 1, alfa 2 y alfa n, son escalares o elementos de K, tal que X se escribe como combinación lineal de esa manera. O sea, cualquier vector de B se escribe como combinación lineal de esa manera, y esa combinación lineal es única. Entonces, es eso lo que tengo que demostrar, ¿no es cierto? Fíjense la primera propiedad. Si M es una base de B, entonces, esa es la primera implicación, todo vector X de B se expresa de manera única como combinación lineal de los vectores de M. O sea, un vector X de B lo expreso como combinación lineal de los vectores de X, y esa forma de expresar o de escribir es única. Entonces, eso es lo que tengo que demostrar, ¿no es cierto? Esto que está acá. Eso es lo que hay que demostrar. Que esa forma es única. Una forma de hacerlo es suponiendo que existe otra forma de escribir al vector. Yo digo, bueno, no es mentira, no debe ser única. Debe haber otra. Y cuando planteo que hay otra, ahí hay algo que pasa. ¿Sí? O puedo sacar conclusión a partir de eso ya. Bueno, entonces existe beta 1, beta 2, beta n de K, o elementos del cuerpo K, tal que a ese mismo vector X se lo puede escribir de otra forma, usando escalares beta sub i. El vector nulo
es lo mismo que x menos x. Si yo resto dos vectores iguales, obtengo el vector nulo. A x lo escribo como está señalado acá como combinación lineal de los vectores de m y de las dos maneras, usando escalares alfa sub i y beta sub i. Pero esa resta lo puedo escribir así también. O sea, ¿qué es lo que resta en definitiva? Los escalares. Alfa sub i menos beta sub i por x sub i. Y por ser m una base, ahí ocupo en la hipótesis, digamos, los alfa sub i menos beta sub i tiene que ser 0. Porque por ser una base tiene que ser, y m es una base, m tiene que ser linealmente independiente. Un conjunto linealmente independiente. Recuerden que para ser una base tienen que ser linealmente independiente y generar el espacio B, o sea, un sistema generador de B. Entonces, alfa sub i menos beta sub i tiene que ser 0. Entonces, si alfa sub i menos beta sub i es igual a 0, hago pasaje de término y me queda que alfa sub i es igual a beta sub i. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la combinación lineal es única. Porque si yo supuse que hay dos combinaciones lineales posibles, diferenciándose una de la otra en función de los alfa sub i, de los escalares, digamos, uso dos tipos de escalares, o sea, los alfa sub i, los beta sub i, y llego a lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, esa es una implicación. La otra implicación. Sea ahora M incluida en el espacio vectorial, para todo X perteneciente a B, X se escribe de manera única. Esto es X genera a B, digamos. Es decir, si se puede escribir de manera única, significa que M genera a B. Recuerden lo que te decía el chico que recién me preguntó, que cuando M genera a B, cuando, a ver, fíjense acá, sea M el conjunto formado por los vectores x1 hasta xn, incluido en el espacio vectorial B. Es decir, un conjunto de vectores incluido en B. Si para todos los x de B, yo lo puedo escribir a esos x como combinación lineal de los vectores de M, digamos, de manera única, significa que M genera B. Es un sistema generador de B. Entonces, sean alfa 1, lo que tengo que demostrar es que M es una base, ¿no? O sea, la implicación de la derecha a la izquierda. Porque acá hay una doble implicación. Si alfa sub 1, alfa 2, alfa n pertenece acá, tal que la sumatoria para ir variando 1 hasta n, alfa sub i por x sub i es el vector nulo. Esto es así cuando los alfa sub i son 0. ¿Sí? Para todo i. Imaginémonos que hay otra combinación lineal. De la misma manera que procedimos anteriormente. Si existiera otra combinación lineal, que es del vector nulo también, ¿sí? Lo que estoy queriendo mostrar acá es la independencia lineal. Porque para demostrar que es base hay que demostrar que es generador y que M es linealmente independiente. Por eso planteo la combinación lineal del vector nulo. ¿Sí? Si yo planteo la combinación lineal del vector nulo y digo que esa combinación lineal tiene todos los alfa i igual a 0, digo, bueno, pero a lo mejor esa no es la única. Imaginémonos que hay otra. Entonces planteo, si existe otra combinación lineal del vector nulo, donde algún beta sub i es distinto de 0, ahí no sería linealmente independiente, ¿no? Repasen la definición de dependencia e independencia lineal, ¿eh? Entonces se tendría un vector B que se escribe de 2 como combinación lineal de los vectores de M. Y esto contradice la hipótesis. O sea, hay una sola combinación lineal, no hay dos combinaciones lineales, porque estoy mirando la implicación de vuelta
hay que demostrar que si x es igual a la suma para ir variando de 1 hasta n de los alfa sub i por x sub i, si x es de b y puede escribirse de manera única como combinación lineal de los vectores de m, entonces m es una base. Eso es lo que estoy demostrando en la segunda parte. ¿Mm? Si es una base, demuestro que genera b y que es linealmente independiente. Para demostrar que es linealmente independiente, planteo otra combinación lineal del vector nulo. Y entonces digo, en una todos son 0 los alfa i y en la otra hay beta i que no son 0. Si existen dos posibles combinaciones lineales, en una que del vector nulo, ¿cuáles son las dos posibilidades? Que en una todos los elementos sean 0 y que en la otra algunos de los elementos, como algún beta sub i, no sea 0, digamos. Pero entonces no puede haber dos combinaciones lineales. Entonces me quedo con la primera, ¿sí? Porque contradice la hipótesis. Si me quedo con la primera, demuestro que M es linealmente independiente y por ser generador de B y linealmente independiente es una base. La propiedad 3, la segunda queda a cargo de ustedes. En la propiedad 3, ¿qué es lo que hay que demostrar? Si hay dos conjuntos que son bases de B, significa que tienen la misma cantidad de elementos. Ah, no, perdón. La segunda no es que quede a cargo de ustedes, sino la segunda propiedad dice se acepta sin demostración. No demostramos eso. Respiren profundamente. Ah, no es tan difícil. Bueno, vamos a llamar A al conjunto formado por I sub 1, I sub 2, I sub m. M cantidad de vectores. Y B al conjunto formado por x1, x2 y x2. Como A y B son bases de B, eso dice por hipótesis, ¿no? Entonces A genera B y B es linealmente independiente. Entonces aplicando la propiedad 2, R es menor o igual que M. La propiedad 2 decía, recuerden, si hay un conjunto de M elementos y otro conjunto de R elementos linealmente independientes, perdón, si hay un conjunto de M elementos, esto es I1, I2 y M, que genera B, y hay otro conjunto linealmente independiente, entonces la cantidad del segundo conjunto siempre es menor o igual que el de la primera. Siempre hay una cantidad menor o igual de vectores linealmente independientes que generan un espacio vectorial B. O sea, para generar R2, a ver, en R2, en un sistema, en una base de R2, hay dos vectores linealmente independientes. No pueden haber tres. Entonces, como A y B ambas son bases, entonces A genera B seguro, porque es base. Y por definición de base genera B. Y B es también una base de B, por lo tanto es linealmente independiente. Entonces, en esas condiciones, la cantidad de elementos de B, que es R, es menor o igual que la cantidad de elementos de A, que es M. Y ahora hacemos al revés. Consideramos que B es el generador de B. Y A es linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Y porque es una base. ¿Y por qué B genera B? Y porque es base también. Y para que sea base, un conjunto debe ser linealmente independiente y generador. Pero ahora, hoy ocupábamos que A genera B y B es linealmente independiente. Ahora hacemos al revés. Decimos que B genera B y que A es linealmente independiente, entonces, en virtud de la propiedad 2, M es menor o igual que R. Si R es menor o igual que M y M menor o igual que R, no hay otra posibilidad que sean iguales. ¿Sí? Si un número es menor o igual que un segundo y este segundo es también menor o igual que el primero, entonces no queda otra que sean iguales.
Si son distintos, eso no se da, ¿no es cierto? 2 es menor o igual que 3, pero 3 no es menor o igual que 2. Aquí llamamos dimensión de un espacio vectorial. Si B es un K espacio vectorial, es decir, B es un conjunto de vectores, es definido sobre un cuerpo con 2 operaciones, ¿sí?, que es un espacio vectorial, llamaremos dimensión de B y lo indicamos. Dimensión de B, dimensión sub K de B. Eso significa la dimensión del espacio vectorial en el cuerpo K o definido sobre el cuerpo K. Y si se sabe o se está usando un cuerpo siempre, digamos, y es habitual usar ese cuerpo, no hace falta poner ese K. Directamente decimos dimensión de B. ¿A qué llamamos dimensión de B? Al número de elementos de una base de B. Es decir, tenemos un espacio vectorial, encontramos un conjunto que sea base de ese espacio vectorial, ¿sí? Vemos la cantidad de elementos que tiene ese conjunto y entonces decimos, de acuerdo a esa cantidad de elementos, que esa es la dimensión. Si el espacio vectorial B se reduce al subespacio generado por el vector nulo, ¿sí? Acuérdense que el subespacio generado por el vector nulo, un subespacio es un espacio vectorial también, ¿sí? Entonces, en ese caso hay una convención. Cuando hay una convención en matemáticas, no es definición, ni demostración, ni nada. Se conviene así, se pauta así, de que la dimensión del subespacio generado por el vector nulo es 0. ¿Sí? Y ahí hay unas propiedades, unas observaciones, que la dimensión de K a la N es N. La dimensión de B Ahora es todo con esta pandemia ahí. la dimensión de B es N. Pero sentado. Yo ya probé la secundaria. Por favor, hay un micrófono Todavía no me encendido. piden. ¿Quién tiene No me dicen micrófono que entregue encendido? para tal fecha. ¿Quién tiene micrófono encendido? Perdón. ¿Alguien puede identificar al que está con el micrófono encendido, por favor? Así le reto. Víctor, Yo su fui, micrófono. perdón. Víctor, tu micrófono. Fíjense, por favor, el tema del micrófono, porque si no se interrumpe en un momento importante de la clase y todos están tratando de entender y después desaparece la comprensión o se van para cualquier otro lado, se desconecta, se descuelgan, etc. Bueno, si la dimensión de un espacio vectorial es n, cualquier conjunto de generadores de B tiene por lo menos n elementos, como mínimo. ¿Sí? Estas son propiedades que vamos a demostrar. Si la dimensión de B, decimos directamente dimensión de B, si la dimensión de B es n, cualquier conjunto linealmente independiente de B tiene a lo sumo n elementos. Si la dimensión de B es n y hay un conjunto de n vectores de B, si tenemos un conjunto de n vectores de B y la dimensión de B es n, para demostrar que el conjunto es una base de B, hay que demostrar que es linealmente independiente o que es generador. No hace falta demostrar las dos cosas. ¿Sí? O sea, si la dimensión del espacio vectorial coincide con la cantidad de elementos del espacio, entonces para demostrar que es una base,
Hace falta demostrar que es linealmente independiente o que genera Bs. Nada más que eso. O sea, en ese caso, lo que quiero decir con eso es que en ese caso nos hace falta demostrar las dos cosas, ¿no? Bueno, les dejo leyendo las demostraciones y estas son fáciles, así que enseguida me explican. Víctor, que estuvo con su micrófono encendido, le voy a pedir que me explique ahora. Bueno, ¿quién era el muchacho que estaba con el micrófono encendido? ¿Víctor puede ser o no? Ya veo que se fue ahora de la clase. Gracias a que yo le dije que iba a explicar. No, era un chiste nomás, ¿eh? O pretendía ser un chiste. Bueno, ¿quién me quiere explicar la propiedad 1, la demostración de la propiedad 1? ¿Alguien que me Profe. quiera explicar? ¿Quién me habló? Yo, profe, ¿me escucha bien? Sí, hijo, te escucho. ¿Le puedo explicar lo que entendí de Bueno, las demostraciones? sí, la dimensión de k a la n, la primera demostración en la dimensión de k a la n es n, la dimensión de ese espacio vectorial. A ver, vamos más para arriba. Si B es un K espacio vectorial, llamaremos dimensión de B y lo indicamos como dimensión en base K de B o dimensión sub K de B al número de elementos de una base de B.
Directamente hablamos de dimensión, nomás no de dimensión sub-K y eso. Bueno, entonces, la primera, si el espacio vectorial escala n, la dimensión de ese espacio vectorial es n. Y acá hay un muchacho que quiere explicar. Bueno, en las demostraciones dice que... Espera, una pregunta. ¿Se me escucha doble o No bien? se te escucha bien. Ah, bueno, yo no me escucho doble entonces. Sí. Considerando, dice que considerando el conjunto de E sub 1 a E sub n, donde E sub 1 tenga elementos del 1 al 0 y del 0 a 1, dice que es inmediato pensar el conjunto de E sub 1 a E sub n es linealmente independiente porque tiene elementos distintos, o sea, no tiene elementos iguales, entonces es linealmente independiente. Y que también genera KDN, que también genera KDN, porque al ser independiente también lo terminarían generando, por lo que antes había explicado usted, de que con dos elementos, digo, con dos vectores, se puede generar uno. No, Y luego dice con que dos vectores linealmente independientes no se puede generar uno, se puede generar todos los vectores de R2. sí, todo. Acá vos Y se te después, escapó algo importante, que este conjunto, el conjunto formado por E1, E2 y EN, E1, E2 y EN son los vectores directores o los vectores canónicos de R a la N, de K a la N, digamos. Acordate que hoy vimos, acá, a ver, vamos a ir más para allá, para abajo. Bueno, acá vimos, a veces le hago más chico para que se note. Mirá acá. Estos son E1 y E2. E1 es el vector 1, 0. E2 es el vector 0, 1. Que son los vectores canónicos. Acá yo dibujé el E1 y acá dibujé el E2. Esos son los vectores canónicos de R2. Ahora estamos hablando de los, no de cualquier conjunto, sino del conjunto formado por los vectores canónicos de R a la N, ¿eh? Uy, ¿por qué no me pasa esto? ¿Qué quiere decir que sean los vectores canónicos? Bueno, vieron que hay una filmina que se ve borrosa ahí, no sé por qué. ¿Por la conexión será? Profe, Sí. una compañera preguntó qué significa vectores canónicos. Los vectores canónicos, por ejemplo, de R2 son los que tienen primera componente 1 y el segundo 0. Y el otro tiene 0, 1. Los vectores canónicos de R3 son tres vectores. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y los vectores canónicos de R a la N, que son los que están acá en esta filmina, tienen componentes 1, la primera componente 1 y el resto 0. El segundo es la primera componente 0, la segunda tiene componente 1 y el resto 0.
el tercer vector de Rn, canónico de Rn, el que tiene la tercera componente 1 y el resto es 0. Y son los vectores que constituyen una base, digamos, la base canónica. Los vectores que constituyen la base canónica de R2, por ejemplo, son 2 y se llaman vectores canónicos. Voy a ver si puedo aumentar el tamaño ahora. Oh, no, otra vez. Bueno, van a tener que mirar en chiquito nomás, chicos, por un ratito por lo menos. Bueno, entonces, consideramos el conjunto E1, E2 y En, donde esos conjuntos son los vectores canónicos. Es natural, es inmediato, es trivial, cualquiera de las palabras se pueden usar ahí, que E1, E2 y N es linealmente independiente. ¿Sí? Los vectores canónicos seguro son linealmente independientes. Porque están sobre distintos ejes. Si ninguno tiene las mismas componentes, ¿sí? Tienen componente 1 o 0 de acuerdo así. El primero tiene la primera componente 1 y el resto 0. El segundo la segunda componente 1 y el resto 0 y así sucesivamente. Entonces seguro es linealmente independiente. Y también que genera acá la n, digamos. Luego la dimensión es natural que sea n, ¿no? Bueno, la segunda, como la dimensión de B es n, acá estamos en la segunda, ¿no? La dimensión de B es n, cualquier conjunto de generadores de B tiene por lo menos n elementos. Entonces, como la dimensión de B es n, como B es una base de B, B tiene n elementos. Y para poder ocupar la propiedad 2 que recién estuvimos hablando, considerando un conjunto A que genera B, entonces por la propiedad 2, digamos, A tiene por lo menos n elementos. ¿Sí? Con lo cual queda aprobada la propiedad 2 que dice que tiene por lo menos n elementos, ¿no? Cualquier conjunto de generadores de B tiene por lo menos n elementos. Acá estamos considerando que A es un conjunto generador de B, ¿sí? Entonces, A tiene por lo menos n elementos, ¿no es cierto? La tercera, que esa le dejo a ustedes para que hagan. No hay caso con esto, no. Algunas filminas no me lee. Bueno, voy a salir de este programa porque estoy teniendo dificultades. Voy a mostrar las filminas como habitualmente lo hago, nomás saben.
Bueno, entonces, para demostrar la propiedad 4, basta comprobar las implicaciones. A implica B, B implica C y C implica A. Bueno. Y acuérdense que dice A implica B. A implica B dice, si el conjunto X1 es una base, entonces el conjunto, si un conjunto es una base, entonces ese mismo conjunto es linealmente independiente. Esto es, si el conjunto X1, X2 y Xn es una base de un espacio vectorial B, ese mismo conjunto es linealmente independiente. Y eso es lo que dice A, que A implica B es inmediata por la definición de base. Y claro, porque para que sea base, tiene que ser, si un conjunto de base, tiene que ser linealmente independiente y también sistema generador. O sea, ahí no hace falta probar nada. Para probar la implicación B implica C, ¿qué es lo que hay que probar? Acá miren, donde está B y donde está C. Si el conjunto X1, X2 y Xn es linealmente independiente, entonces ese mismo conjunto genera a B. Ojo que estamos plantados en la propiedad 4 que dice que la dimensión del espacio vectorial es n y hay un conjunto de n elementos, un conjunto de vectores de B, ¿no es cierto?, que tiene elementos. Entonces, en esas condiciones, si el conjunto es linealmente independiente, entonces genera B. Eso es lo que es la implicación B implica C, ¿no es cierto? Yo digo, es así, porque si no fuese así, esa es una forma de demostrar, digamos. O sea, si uno supone lo contrario, entonces hay algo que... O sea, es lo que llama el método de la propiedad de afirmación. Lo que dice es así, que es todo lo contrario. Entonces, si supongo que es todo lo contrario y empiezo un camino deductivo, un camino de implicaciones, digamos, llego a un absurdo. Bueno, entonces, vamos a suponer que no es así. Es decir, que va a existir un B que no es combinación lineal de los elementos X1, X2 y Xn. ¿Sí? Con lo cual el conjunto X1, X2, Xn con un elemento más es linealmente independiente. Considerando una base de B que tiene elementos, se tendría un conjunto linealmente independiente con más elementos que un conjunto generador del espacio. Y esto contradice claramente la propiedad 2, digamos. Esa propiedad que ya usamos en el caso anterior, ¿no? Bueno, la implicación C implica A. Fíjense qué dice C implica A. El conjunto X1, X2, Xn genera B, entonces es una base de B. ¿Sí? Pero que sea una base significa que sea linealmente independiente. Entonces nosotros podemos probar que si genera B, es linealmente independiente. Y eso es lo que se va a hacer acá, ¿no? Si X1, X2, Xn es un conjunto que genera al espacio vectorial B, se debe probar que es linealmente independiente, lo que le acabo de decir. Y otra vez aplicamos el método del absurdo. Si no fuera así, existiría un X sub I del conjunto que es combinación lineal de los restantes elementos. ¿Sí? O sea, si no fueran linealmente independientes, sería linealmente dependiente. Por lo que habría un elemento, digamos, del conjunto que se puede
escribir como combinación lineal de los restantes elementos. Y resulta entonces que el conjunto x1, x sub i menos 1, x sub i más 1, xn genera a B. Considerando una base de B que tiene n elementos, se tendría un conjunto linealmente independiente con más elementos que un conjunto generador del espacio. Y esto contradice la propiedad 2. Recuerden que hay un conjunto generador de B y un conjunto linealmente independiente. El conjunto linealmente independiente tiene menores o igual cantidad de elementos que el conjunto generador. Esa es una propiedad que la habíamos visto recién y que la estamos usando bastante. Bueno, ahora vamos a pasar a 3 últimos temas. Sea B un espacio vectorial y considérese una aplicación, ¿sí?, que a cada par de vectores x e y del espacio vectorial le asigna un número real, que se denotará como x escalar y, o x por y. Se dice que una tal aplicación, ¿no es cierto?, que va de B en B en R, que cumple con que al par de vectores x, y del espacio vectorial B, le asigna, digamos, como imagen sería el producto x por y, producto x escalar y. Esa aplicación es un producto, se llama producto escalar o producto interno, si es que para cualquiera x y x' e y, que son vectores de B, y alfa prima perteneciente a R, se verifica que x escalar y es y escalar x, o sea, la propiedad conmutativa. Alfa por x más alfa prima por x' por y es la distributiva, ¿no?, respecto del producto de A por x es un vector, alfa prima por x es un vector, la suma de vectores es un vector, entonces la distributiva del producto respecto a la suma de vectores acá. Entonces, alfa por x por y alfa prima por x' por y. Y x por x, producto escalar de un vector por sí mismo, es mayor o igual que 0. Acá está mal. Acá es igual, acá vamos a corregir esto. Esto es igual. Bueno, entonces la última dice que si x por x es igual a 0, para todo x por x igual a 0, o si x es el vector nulo. Se llama espacio vectorial euclídeo. Hasta ahora lo único que vimos es la definición de espacio vectorial. Ahora decimos, cuando estudiamos producto vectorial o interno, que se llama espacio vectorial euclídeo a todo espacio vectorial real dotado de un producto escalar. Es decir, si un espacio vectorial es tal que tiene definido en él un producto escalar, a ese espacio vectorial se lo llama espacio vectorial real. Por ejemplo, en el espacio vectorial R a la n sobre el cuerpo R y con la suma y el producto, la función que va, ¿no es cierto?, de R a la n por R a la n en R, el producto de x por y se designa como la suma para ir variando de 1 hasta n de xy por y sub y. Es un producto interior llamado producto interior usual en R a la n, ¿sí?
O sea, el producto escalar en R a la n, x escalar y en R a la n se hace así, ¿no es cierto? x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por x3 más x4 por x4 más xn por yn. Eso van a ver en el práctico, cómo se resuelve el producto escalar usual en R a la n, ¿no? Si B es un espacio vectorial real, es decir, un espacio vectorial en el cual se define un producto escalar, llamaremos longitud o norma del vector x de B al escalar, que se designa así, x con doble raya encerrado por doble rayas verticales, que es igual a la raíz cuadrada positiva del producto escalar de x por sí mismo. A eso se define como la norma o la longitud del vector B, ¿no? Definición de ángulo entre dos vectores, acá usando producto escalar, ¿no? Sean x e y dos vectores no nulos de un espacio vectorial real con producto interior, ¿sí? O sea, al decir espacio vectorial real no hace falta poner la palabra con producto interior, ¿no? Ángulo entre los vectores x e y es el número real phi, ¿sí? Ojo que ahí ¿por qué dice número real phi? Porque ese ángulo phi no está expresado en el sistema radial. ¿Mm? Por eso la primera condición dice que 0 es menor o igual que phi, menor o igual que pi, ¿sí? O sea, 3,14. Y además se verifica que el coseno de phi es igual al cociente entre el producto escalar x por y, o x escalar y, sobre la norma de x por la norma de y. O sea, la longitud de x por la longitud de y. Si hacemos acá de esta fórmula 2, hacemos un pasaje de término, podemos encontrar que x por y, x escalar de y, va a ser el producto entre la norma de x por la norma de y, que acá en este miembro segundo está dividiendo, al otro miembro pasa a multiplicar, la norma de x por la norma de y por el coseno de phi, ¿sí? Y esa es una expresión que se usa bastante, digamos, del producto escalar. X por y es norma de x por norma de y por coseno de phi, siendo phi el ángulo que forman x e y, digamos, los vectores x e y. Otra definición, producto vectorial y mixto de vectores en el espacio, ¿sí? Si B es un espacio vectorial con producto interior de dimensión 3, ¿sí? Llamaremos producto vectorial en B, no de B, sino en B, a la operación asociada a cada vector, a cada par de vectores x e y perteneciente a B, el vector x vectorial y, unívocamente determinado por las condiciones. O sea, estas son las tres condiciones para el producto vectorial, digamos. Que x escalar x vectorial y sea lo mismo que y escalar x vectorial y. Eso es cero. ¿Sí? Siempre que hago así si aplico primero x escalar x vectorial y luego y en lugar de x escalar x vectorial y, eso me da 0. El módulo del producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial me da por resultado un vector, ¿no? El módulo de ese vector es el módulo norma, ¿no? Es la norma del primero por la norma del segundo por el seno de phi, siendo phi el ángulo entre x e y, entre esos dos vectores, ¿no? Si esos dos vectores, la propiedad 3, son linealmente independientes, la orientación dada por la base x y, x vectorial y, es la orientación del espacio vectorial B, ¿sí? Esas son las tres condiciones para que definir el producto vectorial. Básicamente la que se utiliza para producto vectorial es la segunda, la propiedad 2, digamos, la norma del producto vectorial.
Bueno, unas observaciones. Si X e Y son linealmente dependientes, el producto vectorial es 0. ¿Sí? Pues, ¿por qué pasa esto? Porque X vectorial Y, el módulo de X vectorial Y es igual a 0, ya que por la propiedad 2 será o X, o la norma de X igual a 0, o la norma de Y igual a 0, o alfa es igual a 0, ¿sí? O bien alfa es igual a pi. Porque estamos hablando de la definición, digamos, de acá, ¿no es cierto? La norma del producto vectorial, X por Y es norma de X o norma de Y, o pi tiene que valer 180, tiene que valer pi, porque el seno de 180 o seno de pi es 0. ¿Cuándo eso va a ser 0? ¿Cuándo la norma va a ser 0? Cuando la norma del primer vector es 0, o la norma del segundo vector es 0, que es lo que estamos viendo acá, o alfa es igual a 0 o alfa es igual a pi. Es decir, recuerden que estamos hablando del seno de phi acá. Allá debería decir alfa y pi. En lugar de phi debería decir alfa ya en la filipina siguiente. ¿Sí? Vamos a corregir eso. Pero vamos a ver si es que me deja copiar, a ver, este simbolito que está acá. Sí me deja copiar. Vamos a ver. Me copia todo. Una cosa que me faltó decirles es que en el producto vectorial, como el resultado del producto vectorial es un vector, ese vector tiene norma, dirección y sentido, digamos. Y para el sentido se sigue la regla del tirabuzón. Yo les sugiero que miren esto en algún video donde le expliquen, por ejemplo, lo que pasa es que para la regla del tirabuzón yo tengo que mover mis manos para explicarme. ¿Tú? Va a aparecer seguramente geométrica y ahí se van a... es que no puedo, no entiendo cómo desde la... ¿no? O en cualquier video de YouTube tiene eso. ¿No? Que pongan, o por ejemplo, producto mixto de vectores o interpretación geométrica de producto mixto, y con eso ya le va a explicar la regla del tirabuzón. Bueno, en cuanto a otra observación, de la propiedad 2 resulta que la norma al cuadrado del producto vectorial X vectorial Y al cuadrado es X cuadrado, la norma de X al cuadrado, la norma de Y al cuadrado por la norma del seno al cuadrado. Estamos acá en esta propiedad, acá, en la propiedad 2. La norma de X vectorial Y es la norma de X por la norma de Y por el seno de phi. Si elevo todo al cuadrado, el cuadrado de la norma del producto vectorial es el cuadrado de la norma de X, el cuadrado de la norma de Y y el cuadrado del seno.
Pero seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Entonces acá me queda x cuadrado, módulo o norma de x al cuadrado, norma de y al cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Entonces, aplicando distributiva acá, norma de x al cuadrado por norma de y al cuadrado por 1 es norma de x al cuadrado por norma de y al cuadrado. Y esto por coseno cuadrado es la definición del producto escalar. O sea, norma al cuadrado de x, norma al cuadrado de y por coseno cuadrado de phi es el producto escalar x por y. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el producto vectorial x por y es igual al vector nulo, eso equivale a que x e y son linealmente dependientes. Acá vimos, teniendo en cuenta la primera observación. X e y son linealmente dependientes si x por y es igual al vector nulo. X vectorial y es el vector nulo. Y bueno, el producto mixto de vectores es una combinación de producto escalar y vectorial, ¿no? El producto mixto de 3 vectores es un escalar, es un número, que se obtiene haciendo el producto escalar de un vector por el producto vectorial de los otros dos vectores. O sea, U escalar B vectorial B se llama producto mixto. Acuérdense que B vectorial B me da un vector. Entonces tengo el vector U vectorial, el vector H, por ejemplo, que resulta de este producto vectorial. Y ahí tengo un producto escalar. Y el producto escalar es un número real. Por eso dice que el producto mixto de 3 vectores es un escalar, un número real, que estamos trabajando sobre el cuerpo de los reales, digamos. Tal que cumple que U escalar B vectorial W es igual a el módulo de este producto mixto va a ser el módulo de U por el módulo de B vectorial B por el coseno de alfa. Y el módulo de B vectorial W, por lo que vimos recién de módulo de producto vectorial, módulo de U va a ser por módulo de B, por el módulo de W, por el seno de beta, que es el ángulo entre B y W, por coseno de alfa, que es el último que tengo acá. Entonces, ese es el módulo, es el módulo del producto mixto entre los vectores U, B y W. Es la norma del primero, por la norma del segundo, por la norma del tercero, por el seno de beta, por el coseno de alfa. Bueno, y por último, ángulos y cosenos directores. Consideramos en el espacio vectorial R3 y la base canónica, formado por los vectores canónicos E1, E2 y E3. Si el vector X es distinto del vector nulo, indicamos con alfa sub i a la medida del ángulo entre X y el primer vector canónico, digamos. Entonces, ¿qué son los cosenos directores? Los cosenos, coseno de alfa 1, coseno de alfa 2 y coseno de alfa 3 son los cosenos directores, se llaman así, del vector X. Los ángulos alfa 1, alfa 2 y alfa n son los ángulos directores del vector X. ¿Cómo se define el coseno de alfa sub i? Como el cociente entre el producto escalar X por alfa sub i sobre el módulo de X por el módulo de alfa sub i.
Y esto es x sub i sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector x, ¿no? Bueno, y ahí lo último, una propiedad es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector de un espacio vectorial real siempre es 1. Estos son básicamente tres productos, el escalar, el vectorial y el mixto, que lo único que tienen que ver es cómo se definen cada uno de ellos y cómo hallar en cada caso, digamos, la norma o la longitud, digamos, en el caso del producto vectorial. El producto escalar y el producto mixto es más fácil porque da por resultado un número. No hay que hacer más nada de eso, digamos. Ahora, el producto vectorial sí, porque da por resultado un vector, y de ese vector uno tiene que ver la dirección, el sentido y el módulo, la norma, ¿no? Bueno, terminamos entonces con este tema, el tema de espacios vectoriales, base de un espacio vectorial, de esas cosas. Y no vamos a avanzar más en los temas teóricos antes del parcial.